Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer saludarle. Espero que todos estén bien. En primer lugar, agradecerle a Dios nuestro Señor por la oportunidad que nos está dando de estar compartiendo una vez más. Como notarán, ustedes ahora hemos hecho un cambio de horario, pues hemos tratado la manera de alcanzar la mayor cantidad de gente posible en los horarios que sean más convenientes. Los estamos haciendo 9 de la mañana, pero resulta de que sí necesitamos que el mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible, pero también que tengan la oportunidad en vivo de poder hacer sus preguntas. Jaime Ernesto Mancilla, mucho gusto, Jaime. Placer saludarlo. Saludos a todos los amigos allá en la Cooperativa de la Salud. Entonces, de esta manera lo que intentamos hacer es de que ustedes ya hayan tomado sus alimentos, que hayan visto los noticieros, que se hayan puesto al día con toda la información y que esperen pues el momento oportuno para estas charlas. Como es de costumbre para nosotros, estas charlas no son unas charlas científicamente hablando en el sentido estricto de la palabra, más bien es una forma muy especial, por así decirlo, para hacerles a ustedes una información muy integral y que puedan ser puestas en práctica por ustedes, por su familia o por los amigos. Para mí sigue siendo un placer y lo seguirá siendo cada vez dirigirme a ustedes, siempre que el Señor, pues Dios nos dé la oportunidad de hacerlo y que la página vive. Apoyo para el duelo junto con licenciada Ceci González y Antonieta Lucha, que son el equipo que conformamos estas charlas, sigamos de esta manera trabajando. El día de hoy, pues aparte de agradecerle también a Funerarias La Auxiliadora, a Capillas Memoriales y a todo el staff que estamos en esto. Como verán, las situaciones han venido cambiando. Empezamos hablando de COVID, porque era el tema en ese momento. Sin embargo, la información ha llegado por múltiples formas, internet, televisión, etcétera. Entonces como que llegamos a saturarnos de la información de solo COVID y decidimos nosotros darle un giro y no dejar por un lado el interés que se tiene por la epidemia, con los cuidados que hemos mencionado, el uso de mascarilla, los guantes, el lavado de manos, etcétera, pero sí importante dirigirnos a otras cosas. Si se recuerdan, un programa que hicimos era de aquellas enfermedades desatendidas por, por el hecho de estar dirigiendo toda la atención al COVID. Hemos venido mejorando en el sentido de que hemos tenido la oportunidad de recibir de parte de ustedes algunas inquietudes de que sobre qué temas hablar. Hay unos temas que son muy específicos. Mi sobrina, se llama Sabrina, me estaba diciendo que habláramos algo de la fibrosis pulmonar. Sin embargo, pues esto lo vamos a tocar con ella directamente porque hay enfermedades que no son como muy globalizadas, por así decirlo. La fibrosis pulmonar sí es una enfermedad muy importante y probablemente ella tiene algún amigo o familiar que esté padeciéndolo, pero hay cosas que como que son generalizadas. Hemos tocado temas, la charla pasada tocamos algo importante sobre aquellas situaciones que se dan del uso de medicamentos que no están contemplados en ningún libro, pero que nuestras mamás, nuestras abuelitas, nuestras familiares lo hicieron. Hablamos de la manteca de gallina india para la garganta, etcétera, y de todas las cosas que se ocupan de forma empírica, pero que bien o mal a nosotros nos hicieron crecer desde nuestra infancia y pues no tuvimos tanta enfermedad. Ojo, el medio ambiente para en aquel entonces no estaba tan contaminado como ahora y eso hacía mucho la diferencia. En otro programa hablamos también acerca del periodo o la esperanza de vida al nacer y mencionábamos que la esperanza de vida al nacer es el hecho de que nacemos, qué tanto vamos a vivir y que eso viene cambiando conforme a las situaciones. Por ejemplo, en la época de guerra, para El Salvador, la esperanza de vida, o sea, cuántos años vamos a vivir, estaba relegada a un 60 y pico de años de edad. O sea, el que nace en esa época puede llegar a los 69 años. Hoy con esta pandemia probablemente ese periodo de esperanza de vida ha cambiado. Pero bien, el tema que ahora nos trae es enfermedades gastrointestinales. Mire, es bien importante para cada uno de nosotros poder reconocer nuestro cuerpo.
y lo digo en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Y quiero traer yo a mi memoria eh, parte de muchas de mis amistades allá en mi país y en mi ciudad. Yo recuerdo con mucho cariño al maestro Tilo Estrada. Los que son de Guayú y muchos de Sonsonate lo conocen, y saludos a toda la familia. Él es mecánico. ¿Cómo es que él aprendió la mecánica? Bajo observación, bajo estudio, bajo aprendizaje, etcétera. Yo, sin ser mecánico, pero muchas de las cosas de que yo aprendí de él viendo, llegando al taller porque éramos vecinos, me sirvieron para que yo ahora en la actualidad, no siendo mecánico, pero yo ante algún ruido de un vehículo, de mi propiedad o de alguien, yo puedo tal vez decir, hey, pareciera que fuera un valero, pareciera que fuera... ¿Por qué traigo esta comparación de la mecánica con respecto a nosotros los humanos? Porque si bien es cierto, no se trata que usted llegue a ser médico y que recete, pero si bien es cierto que conociendo su cuerpo usted pueda decir, ah, esto pareciera que fuera tal cosa, esto pareciera que fuera tal cosa. El sistema gastrointestinal es complejo como no tienen idea. O sea, nosotros tenemos una computadora central que es nuestro cerebro y este es el que se encarga de comandar todo. Pero increíblemente todo nuestro sistema digestivo gastrointestinal está conectado, así como los dedos se mueven cuando enviamos una orden desde el cerebro, así como cuando salen de nuestra boca palabras o cosas que se pensaron, que se tuvieron que haber pensado en el cerebro, pues todo eso funciona así. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchos de las acciones del sistema gastrointestinal no están bajo nuestra voluntad, pero sin embargo son influenciadas por estados de ánimo que nosotros tenemos. ¿Qué significa esto? Que no todo necesariamente que sintamos en nuestro estómago va a ser enfermedad. Amplia, pero amplia cantidad de enfermedades o síntomas gastrointestinales que no son enfermedades, pero que existen en el mundo. Y de ahí yo les comentaba de mi sobrina que me había pedido ese tema, pero supónganse ustedes ahora enfermedades gastrointestinales. ¿Quién no padece de gastritis en el mundo? Yo estaba revisando los datos y estamos hablando que más de la mitad de la población en el mundo padece, ha padecido o está con una complicación de la gastritis. Increíblemente, en el 2000, que estaba yo en el Seguro Social de Sonsonate, ya se reportaban casos de pacientes recién nacidos que venían con un problema por su estrés durante el estrés que tenía este bebé durante del embarazo y el parto, aparecían con gastritis. Ustedes pueden ver ahora pediatras recetando medicamentos para gastritis para niños muy pequeños. ¿Motivo de qué? El ambiente. Hablamos en una ocasión de que para que exista una enfermedad se necesita un huésped, que en este caso es el humano, un agente y un medio ambiente. Y en el caso de las enfermedades gastrointestinales es igualito, parecido a las infecciosas, pero ¿qué es lo que cambia? El agente. ¿Qué puede ser? Muchas, múltiples causas que nos pueden dar un problema gastrointestinal. Desde una simple tensión, una situación de ansiedad, una entrevista de trabajo, una declaración de amor, un rechazo, cualquier situación que altere nuestro estado de ánimo puede repercutir en nuestro estómago. Hay pacientitos que han sufrido o sufren de diarreas en momentos de tensión. En mi caso particular, yo tengo un problema de una colitis nerviosa y recuerdo con mucha gratitud, por así decirlo, una ocasión que creo que fue mi peor crisis de una colitis nerviosa, para que vean ustedes cómo funciona nuestro organismo ante estas situaciones. Mi buen amigo el doctor Castillo me llama por teléfono, yo trabajaba en el seguro de Aguachapán y me invita a que vaya a dar una charla a San Salvador. Él no quiso ir, por eso me mandó a mí. Pero me dice, mira, parece que son como 30 personas. Yo esta anécdota la he contado muchas veces porque hace referencia perfectamente a la forma como puede actuar nuestro cuerpo. Pues me voy a la reunión para San Salvador, pregunto por una reunión que aparentemente eran unas 30 personas, y llego a la reunión y pregunto y dice, no, pues la única reunión que está esa. Era un auditorio en un hotel completamente lleno. Estaba el ministro de Salud, estaba no sé quién, altas autoridades. Y yo llegué de ponente a dar una charla ahí. Entonces cuando yo vi el auditorio, pues lo primero que hice fue agarrarme del podio, porque me temblaban las canillas,
y segundo, el estómago empezó a una colitis nerviosa. Perdonen que vaya en esta manera así desordenada, pero ustedes verán la importancia de todo esto. ¿Qué es lo que me provocó a mí esto? La tensión. ¿A dónde llegó a repercutir? En el estómago. ¿Es una enfermedad? No, es una reacción. Bueno, al final de la historia lo que sucedió fue que yo logré dar la charla, entré en el ambiente, traté la manera de romper el hielo y todo se acabó. La colitis no se desapareció inmediatamente. ¿Qué es lo que produjo una colitis? Fue una inflamación no el estómago, sino que el intestino grueso, la parte que se llama colon, y eso fue lo que me provocó esta situación. Las situaciones estresantes y todo pueden provocar esto, los nerviosismos más que todos alteran nuestro sistema gastrointestinal. Retomando la plática del maestro Tilo, el mecánico, mi amigo, y de que pretendemos de que ustedes se eduquen en cuanto a salud y conozcan mucho de nuestro cuerpo, es precisamente por lo que les digo, para que no siendo médico ustedes puedan saber qué es lo que está afectando. Como bien lo platicamos en la charla pasada, dijimos de que para una buena digestión, incluso empieza desde el momento que nosotros mordemos el alimento. Hablamos de que la dentadura está diseñada para que los dientes de adelante muerden y desgarren, que la lengua tiene una función aparte de ser la sensación del gusto, nos sirve también para que la lengua mueve aquel bolo alimenticio que se está formando. Hablamos de que las muelas, por eso es la forma de las muelas, porque las muelas están, digámoslo en buen salvadoreño, machacando la comida y se está mezclando con las glándulas salivales. Ajá, pero no empieza ahí la digestión. Cuando vamos a comprar comida y estamos esperando las pupusas o estamos esperando los tacos y lo están haciendo y todavía no nos toca la hora que nos despachen, ¿cómo estamos nosotros atrás del que le toca la orden? Salivando. ¿Por qué? Porque ya mentalmente nuestro cuerpo ya está acondicionándose para ese alimento. O cuando vamos a comprar mango y lo están pelando y le están echando limón y sal y todo, y empiezan las glándulas a secretar. Desde ese momento empieza. Sentidos como el olfato. ¿A quién no le ha gustado el pollo campero en El Salvador? El olor al pollo campero nos llama la atención. O sea, esos sentidos, desde por ahí empieza todo. Luego viene la forma, como les dije yo, como masticamos, que los trituradores de la comida son las muelas, que la lengua hace los movimientos y luego se deglute. Ajá. Después de la parte de donde viene la mezcla en la boca, pasa por una tubería, digámoslo de esta manera, que se llama esófago. El esófago conecta todo lo que es de la garganta y llega hasta el estómago. El estómago es una bolsa, literal, una bolsa, pero que tiene dos válvulas. Tiene una válvula de entrada y tiene una válvula de salida. ¿Cómo funciona entonces el organismo? Masticamos, tragamos, baja por esa tubería que se llama esófago, llega a la válvula del estómago abre, entra la comida y la válvula otra de salida está cerrada. Seguimos comiendo, seguimos comiendo, seguimos comiendo. Cuando ya nos llenamos, por decirlo de esta manera, o cuando estamos satisfechos de lo que comimos, entonces la válvula esta tiende a cerrar y esta se mantiene cerrada. Y empieza el proceso de la digestión. En teoría, ese bolo alimenticio tiene que ir bien triturado, bien mezclado. Factores que nos pueden alterar eso es que comamos rápido, que agarremos la botella de agua a la par. ¿Qué va a suceder entonces? Que la digestión en el estómago no va a ser la adecuada. Luego viene un proceso aproximadamente entre 2, 3, 4 horas en que el estómago está cerrada la válvula de salida, cerrada la válvula de entrada y empieza, digamos esto, como el movimiento. El ácido gástrico empieza a caer sobre la comida, hay una mezcla, digámoslo de esta manera, de todo el bolo alimenticio y empieza a deshacerse toda la comida. La grasa por un lado, las proteínas por otro. Luego, después de que ya vino el proceso de la digestión en el estómago, la válvula que da del estómago para el intestino abre. Al abrir entonces, el estómago viene y vacía todo su contenido. ¿Será entonces aquello inventado que nosotros tenemos que desayunar tipo 7 de la mañana y nos da hambre como a las 12 de la mediodía? ¿Por qué entonces el desayuno es en la mañana, el almuerzo al mediodía y la cena es en la tarde? Porque eso es el proceso que dura la digestión y cuando ya el estómago está vacío, emite unos sensores que le dicen, hey, tu estómago ya se vació. Y ese estómago viene, entonces llega al cerebro la onda y le dice, hey, aquí hay apetito.
ya se necesita más comida, más combustible. Así va, es uno de los sensores que tiene el estómago, la distensión del estómago. Muchas de las preguntas que me han hecho, y usted lo puede comprobar, se pega una buena cenada hoy en la noche y mañana amanece con hambre. Qué raro, comí bastante ayer y en la mañana amanezco con hambre. Claro, porque ese sensor que tiene el estómago cuando se distiende, marca como una memoria y dice, ayer comió bastante. Entonces, ¿qué pasa? Ese estómago para el siguiente día dice, se va a llenar hasta que esté nuevamente lleno. Entonces, por eso es que funciona de esa manera. Por eso es que cada vez que comemos más, nuestro organismo nos va a seguir pidiendo más y más comida. Ya pasamos la parte del estómago, se vacía para el intestino delgado. El intestino delgado es largo, 9, 11 metros, varía. Y empieza un proceso. O sea, no es ahí cuando ya terminó, después de que el estómago terminó todo. Luego el intestino delgado, el estómago se comunica con el intestino delgado y en el intestino delgado entra otro proceso. La primera parte del intestino delgado se llama duodeno. No, probablemente no interese que ustedes se aprendan los nombres, pero sí me interesa que ustedes vean cómo funciona para que ustedes vean los síntomas, cómo se van a ir presentando dependiendo de cuál es el factor que nos va a producir el trastorno gastrointestinal. Masticamos, bajó por el esófago, abrió la válvula del estómago, llegó al estómago, el estómago se vació, va por el intestino delgado. En el intestino delgado intervienen dos órganos más, que es el páncreas y la vesícula biliar. Eso de que, uy, que muy bilioso es porque dicen que es enojado y todo, es porque se supone que lo que en las gallinas le llaman ahí en nuestro país la hiel, porque es amargo y todo, porque ahí se concentran líquidos que produce el hígado y también está el páncreas. Mencionamos en una de las charlas que el páncreas se encarga de producir insulina para aquellos pacientes que sufren de diabetes. Probablemente el páncreas no funciona bien y no produce insulina, porque el páncreas tiene dos funciones: una, controlar esa forma, y dos, con sus jugos pancreáticos se juntan con la vesícula biliar que trae bilis del hígado y se conectan con un tubito que llega al duodeno, que es la primera porción del intestino. Cuando la comida llega al intestino delgado, la vesícula y el páncreas apretan y sacan un líquido que cae sobre el alimento que ya va triturado por los dientes, echa la digestión en el estómago y ahí hace otra función. Toda aquella grasa ahí debe de absorberse. La bilis y el jugo pancreático se encarga de disolver el exceso de grasa. Ojo, porque por ahí va a ir una de las enfermedades que vamos a platicar. Cuando esto ha sucedido ya en el intestino delgado, empieza todo el proceso. En la primera porción del intestino delgado empieza a recorrer todo aquello que hasta entonces todavía sigue siendo alimento, no es ya contenido fecal. Y empieza aquel proceso por todo el intestino delgado. ¿Qué va sucediendo en la medida va el tránsito? Yo les digo a mis pacientes que los intestinos funcionan como que fueran un tren. O sea, una vez se vacía el estómago, empieza a caminar el que era bolo alimenticio por todo el intestino, que va a llegar hasta el ano para luego ser evacuado en el momento determinado. Entonces, luego que pasó ya la vesícula biliar y el páncreas echaron el líquido, sigue el camino, el trayecto. Durante todo el trayecto del intestino delgado, atrás tenemos unos sistemas, digámoslo así, como arterias y venas, y empiezan como, el intestino está diseñado para hacer como una función de absorción, y empiezan, digámoslo en buen salvadoreño, empiezan a chupar, a succionar todo lo que puede en cuestión de nutrientes. Ajá, doctor, ¿y eso para dónde se va entonces? Ah, bueno, lo que sucede entonces es que esto viene, absorbe todo lo que necesita absorber y va para la fábrica principal de los nutrientes de nuestro cuerpo, que se llama hígado. Justo en el hígado es donde se procesan ya muchas de las cosas que luego ya se convierten en nutrientes para nosotros. De ahí la importancia también que tiene un hígado sano. Un hígado sano nos va a dar una larga vida, porque él es el que procesa todo eso. En el hígado hay una cantidad de funciones enormes. Está lo de la coagulación, está la conformación de las proteínas, están muchas funciones especiales. Comimos, masticamos, llegó al estómago, hizo una función de la digestión, llegó al intestino delgado,
ahí entró la vesícula y el páncreas a hacer sus funciones y sigue el proceso. Intestino delgado. Luego, hay muy pocas enfermedades del intestino delgado, pero sí existen. Luego llega al intestino grueso, se conecta. En el momento donde se conecta el intestino delgado con el intestino grueso, justo ahí está la apéndice. Es de lo que mucha gente han operado, que se llama apendicitis aguda. Bueno, pero ese es otro tema que también se va a tocar. En esa conexión justo donde se conecta el intestino delgado con el intestino grueso está el apéndice. El intestino grueso se llama colon, ya por eso se llama grueso. ¿Cuál es la función del colon? Absorber la cantidad de agua que se ha venido durante todo el proceso. Entonces el colon tiene esa función y empieza a diseñar la forma de las heces que ya todos conocemos, lo como debería de ser. La función entonces del colon es empezar a absorber la cantidad de agua y empezar ya prácticamente a formar lo que se va a convertir en lo, bueno, ustedes ya saben. Así es como funciona el sistema gastrointestinal. Entonces, las enfermedades que vamos a presentar o los síntomas que vamos a presentar van a ser dependiendo en qué etapa de la digestión nosotros hemos cometido o un error en ese sentido, un error en comer algo que no deberíamos de comer, o un trastorno crónico que no, por algún factor de que consumimos algo que no debíamos consumir, o simple y sencillamente como una reacción estresante como el caso que yo les contaba el mío. De esa manera funciona. Entonces, como les decía, el conocer esto nos va a ayudar a nosotros inmensamente. Bueno, empecemos entonces. Un paciente que tenga sus problemas dentales, en el que no tenga pues cantidad suficiente, digámoslo así, de molares, obviamente el bolo alimenticio no va a ir bien triturado, obviamente el estómago va a tener una digestión inadecuada porque resulta que, digámoslo así, va a ir como muy entera la comida, entonces la digestión no va a ser buena. El estómago no va a completar de manera satisfactoria su función, va a vaciar la comida al intestino delgado que no tiene la capacidad que tiene el estómago y ahí empiezan los trastornos. La gastritis, que es lo que más comúnmente conocemos y nosotros venimos, ay, gastritis es gastritis, aquel famoso ardor en la boca del estómago que decimos nosotros y siempre nos señalamos aquí que en medicina se llama epigastris. Pero nosotros decimos el dolor en la boca del estómago, ardor en la boca del estómago. Ojo, no todos los dolores en la boca del estómago son gastritis. Y ya van a ver por qué. Una gastritis no es más que se perdió el equilibrio entre el ácido gástrico que normalmente debe de llevar el estómago para poder deshacer la comida, ese equilibrio y con la comida. Por ejemplo, supónganse ustedes que tenemos ayunos prolongados. Nos levantamos muy temprano en la mañana, nos vamos a trabajar, en el trabajo no hubo oportunidad de comer porque estamos pero estresados y seguimos estresados, llegamos a la casa, comemos mal, en la mañana no dormimos bien, en la mañana esa rueda de caballito del estrés, no comer, estrés, no comer, estrés, no comer, nos está produciendo una cantidad de sustancias químicas que hacen dos cosas. Uno, que el ácido gástrico que está produciendo nuestro estómago está cayendo ¿dónde? En el propio estómago, donde no hay comida. Dos, debido al estrés, la cantidad de ácido gástrico que estamos produciendo es mucho mayor de la que deberíamos de producir y está cayendo en el mismo estómago. ¿Qué es lo que sucede? El estómago tiene unas capas externas y una capa interna. La capa interna es como blandita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese ácido gástrico, en vez de comer, digámoslo así, en vez de caer sobre un bolo alimenticio, está cayendo sobre la capa interna del estómago y ahí empieza a hacerse. ¿Cómo les explicaba yo a mis pacientes esta cosa, cómo es que funciona? Yo les decía, usted tiene una mano que está sanita, échese limón, ¿qué siente? Nada. Ajá, pero tiene una mano donde usted se dio un raspón, se cayó, se hirió y tiene una herida, un raspón. Échese el limón, le va a arder. Justo eso es lo que sucede en el estómago cuando hay un problema de gastritis. Ese ardor que tenemos, que no es hambre, sino que ya es un ardor fuerte, ese ya es un problema de una gastritis. Ahora bien, una gastritis como puede ser un simple ardor en la boca del estómago, sensación de llenura, malestar, dolores abdominales, esta gastritis puede ir, digámoslo de esta manera,
comiendo más hasta convertirse en una úlcera que prácticamente ya es un daño más grande. Y una de las complicaciones de la úlcera es que se perfore, o sea, que pase toda la bolsa del estómago, se rompa y el contenido va para dentro del abdomen y entonces ya se nos convierte en otra cosa que no es el tema de ahora, pero es una de las complicaciones graves. Pero doctor, ¿y entonces qué nos da la gastritis? ¿Solo el estrés? No, el estrés es una de las causas. Los malos hábitos alimenticios o las horas inadecuadas para comer también nos dan problemas. El tabaco, el alcohol, eh, alcohol, cuando digo alcohol, cerveza y todo eso. Entonces, todas esas cuestiones, el chile, todas las cosas que son irritantes, el café. Ahora bien, vamos con una situación especial que se nos presenta en los pacientes que tienen gastritis o que tenemos gastritis. Claro, como esta es una situación que se hizo no de la noche a la mañana, cuando nosotros damos las indicaciones a nuestros pacientes y les hacemos ver, una de las cosas que hay que empezar es con dieta. Ajá, ¿y cuál es la dieta? Bueno, hay que quitar el café. Ay, el cafecito, doctor, yo sin el cafecito no paso bien. Bueno, entonces hay que bajarle al trago la cerveza. Pero doctor, ¿no será que los chicharrones que me como o las boquitas son las que me hacen daño? Y no, dejémonos de eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Es muy difícil que el paciente que durante años tuvo unos malos hábitos alimenticios y lo llevó a una gastritis, hoy venga y cambie sus estilos de vida para mejorar. Y si lo hace, tampoco la recuperación va a ser pronta. Doctor, tengo una semana que ya no tomo café, pero el dolor sigue, obviamente, porque su estómago va a quedar, digámoslo de esta manera, lastimado. Y eso va a durar más del tiempo que se imagina. Esos ardores en la boca del estómago, que los conocemos como gastritis clínicamente, pudieran encerrar otro montón de cosas. Hemos visto casos de pacientitos que han tenido problemas similares a una gastritis y terminan siendo un problema cancerígeno grave, o sea, pero tampoco se vaya a poner usted no, que ese ardor quizás no, o sea, hay que empezar por valorarnos y decir, bueno, estaré consumiendo lo que dice Giovanni que estoy comiendo, estoy tomando mucho café. Hay quienes que se toman el café pero como que se quieren hacer daño, pero amargo, cargado. O sea, y cuando le dice, mire, y tecito no será mejor que tome, pero té no, cafecito. Mire, doctor, yo café tomo así. Y muchos pacientes dicen, yo café tomo así, lo demás le pongo agua. Entonces, ¿para qué tomar café? Entonces, pero esa situación de cambiar ese estilo de vida es lo que se nos hace un poco más difícil. Ahora bien, una gastritis sencilla puede corregirse con una buena dieta y probablemente algunos medicamentos que usamos para eso. Pero como les digo, puede aparecer otras cosas. Un ardor en la boca del estómago que persiste y persiste. Comemos y nos duele, comemos y nos duele. Entonces también hay que ir pensando otras cosas. Cosas como la vesícula. Los cálculos en la vesícula tienen la particularidad que cuando no obstruyen, porque la vesícula es como que ustedes vean una berenjena. ¿Quién no conoce una berenjena? Yo creo que todos la conocemos, la berenjena. Su forma alargada, en la punta tiene el tubito que conecta con el intestino grueso, o el intestino delgado, perdón. Y entonces cuando nosotros comemos grasa, la vesícula tiene que apretar y echar la bilis para el intestino. Es típico aquel pacientito dice, mire doctor, fíjese que me comí unos frijoles fritos, o me comí unos plátanos fritos, o me pedí una buena comida de yuca con chicharrón, no, y después de eso el dolor empezó, obvio, la grasa llegó al lugar donde tiene que llegar y deshacerse, que es el intestino delgado, la vesícula intentó vaciar su contenido, pero había una piedra, un cálculo que tapó, y empiezan aquellos dolores terribles. Yo en marzo del año pasado fui operado por cálculos en la vesícula, pero gracias a Dios los síntomas no fueron graves. Fue un malestar en el estómago que me llamó la atención, me tomé la ultra y pues gracias a Dios tenía la oportunidad de hacérmela de esa manera y mi amigo el doctor Héctor Martínez me hizo amablemente la ultra y en 2 días estaba operado porque tenía esa facilidad y se me ocurrió, pero ¿cuántos pacientes no pueden andar con un ardorcito en la boca del estómago y en realidad ser esto un problema de vesícula biliar? Ahora, difícilmente se puede hacer el diagnóstico con solo una historia clínica, con solo las preguntas, pero uno de médico tiene que tener esa astucia. Bueno, persiste y el dolor se va para la espalda. Sí, esto pudiera ser una vesícula. Y de ahí de esa manera buscar la forma de cómo orientar al paciente para que use exámenes
una ultrasonografía y otras cosas para llegar a la conclusión. Los amigos que me ven y son médicos nos recordarán la época nuestra cuando éramos estudiantes. Tomar una ultrasonografía en aquel entonces era como hoy tomar una resonancia magnética. ¿Cómo se hacían los diagnósticos? Yo fui estudiante y parte de mi estudio ya en hospital lo hice en el Hospital Nacional de Santa Ana con muchos de los amigos. Y resulta que allá cuando llegaba un paciente, el diagnóstico se hacía clínico. Ajá, ¿cómo es el dolor en tal parte? Y algunos que nos explicaron unos maniobras que hacíamos para aumentar la probabilidad que fuera o no fuera un problema de la vesícula. Muchos de los diagnósticos eran certeros, algunos fallaban porque pues, la medicina no es matemática, como yo les he dicho. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que pasaba? Nos íbamos por la clínica. Una de las cosas que cambian a medida va avanzando el tiempo era que cuando nosotros hacíamos las historias o abordábamos pacientes con ardor en la boca del estómago, una de las cosas que sospechamos era gastritis y la otra posibilidad era un problema de vesícula. Y ya les digo, no era de mandarle una ultra, es más, el cirujano decidía en ese momento con solo lo que se le preguntaba al paciente y con el examen físico y someterlo a cirugía. Ya les digo, algunos diagnósticos no eran esos, pero no se tenía la mano como ahora. Claro, mi mensaje no va para que si le arde la boca el estómago vaya y vaya pensando ya tomarse una ultra, pero que sí valore que si usted dice, bueno, yo estoy haciendo dieta y siendo consciente, ya no tomo café, ya no como chile, ya no estoy comiendo grasas y aparte de eso sigue el problema, puede considerarle a su médico de que cabe la posibilidad de que esté ante usted un problema de problemas de la vesícula. El páncreas, que cuando se inflama por múltiples causas, puede ser infeccioso o puede ser por alcoholismo, una pancreatitis, el dolor va a la boca del estómago por la ubicación que tienen estos órganos con respecto al estómago y se siente como ardor. Pueden aparecer vómitos, pueden aparecer náuseas, puede ser todo eso. En la gran mayoría de los casos, cuando los problemas son sencillos, digámoslo sencillos en el sentido de que no se convierte en una cosa crónica, estamos hablando de gastritis aguda, leve y todo, muchos de estos casos pueden revertirse con la simple dieta o con medicamentos que no son todavía muy complicados. Ahora en la actualidad, gracias a mi Dios, y gracias a toda la tecnología, hoy hay muchas formas de cómo saber nosotros en realidad lo que tenemos. Una endoscopía, que no es más meter una cámara por la garganta, llega hasta ¿cómo se llama? Al estómago, revisa todo, toma unas muestras y ya le dice, lo que usted tiene es una gastritis o lo que usted tiene tal cosa. Increíblemente la ciencia ha ido avanzando en tal sentido que a través de la boca pueden llegar a operar incluso cálculos que están en la vesícula. Por la forma como yo les conté que funciona, llega esófago, estómago, duodeno, que es la primera porción, y se meten por el tubito por donde sale la bilis, la berenjena que yo les digo, llegan ahí, pueden hacer un cálculo que quedó atrapado, por ahí se puede sacar. La ciencia ha avanzado enormemente. En el caso de nosotros y en la casa, cuando tenemos la oportunidad, no tenemos, perdón, la oportunidad de una asistencia médica, pero usted está escuchando este mensaje y dice, es cierto, cuando tomo café me arde, o cuando paso las horas de la comida y no como me arde, vaya pensando en que probablemente lo que tiene ahorita es una gastritis, que puede ser una gastritis leve, pero puede llegar a convertirse en una gastritis crónica, una úlcera gástrica y una complicación como una hemorragia o algo que padece. Problemas en la vesícula, problemas en el páncreas, que también pueden dar repercusiones sobre lo que hemos comido. Y comemos, no se disuelve adecuadamente y aparecen los síntomas. Yo he sufrido y sufro a la vez de un problema de un reflujo gastroesofágico. Miren, cuando yo estuve en Ateos, con muchos de los amigos con los que ahí trabajamos y platicábamos sobre esta situación del reflujo gastroesofágico porque para en ese entonces no había como muchos estudios concluyentes sobre eso. Sin embargo, volvemos a lo mismo, malos hábitos alimenticios, el consumo de
alcohol, tabaco, grasas, chile y todo en forma desmedida y desordenada viene y nos altera todo el sistema. Pero doctor, ¿y eso de reflujo gastroesofágico a qué se refiere? Mire, recuerda entonces lo que yo le comenté. Viene un esófago, llega a una válvula del intestino, que es la válvula que abre para que pueda entrar la comida al estómago, y esa válvula debe cerrar en el momento que está la digestión. La válvula de salida del estómago y la válvula por donde entró la comida que viene del esófago, entonces lo que sucede, esa válvula tiene que sellar, por así decirlo, porque empieza la digestión. Pero ¿qué sucede? Por todo lo que yo le mencionaba, mucho café, mucho chile, mucho tabaco, mucho alcohol, mucha grasa, etcétera, comer ya bien tarde de la noche, irse a acostar, masticar mal, etcétera, 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 hace que esa válvula de entrada del esófago pierda esa presión y entonces en el momento que está haciendo la digestión, el ácido gástrico sube, literal, sube por todo el esófago y llega a nuestra garganta. Ustedes tal vez no pueden escuchar bien, pero yo tengo un problema ahorita, que tengo una ronquera o en las mañanas, por ejemplo, el café a mí todavía me hace daño. Cuando tomo café me puede producir esto. Cuando me pongo un poco tenso también me produce reflujo gastroesofágico. Mi amigo el doctor Julio Murray Saca, gastroenterólogo que lo conocí lastimosamente para mí en una situación precaria de salud mía, cuando yo tuve una crisis de reflujo gastroesofágico perdí 27 libras en cuestión de 15 días, porque no podía ni tragar ni la saliva. Pero fue una crisis horrible. ¿Qué es lo que pasó en ese momento? Tuve una situación desmedida de malas conductas, hábitos, comida, etcétera, y resulta de que me repercutió en un reflujo gastroesofágico, pero fue tanto que el ácido gástrico del intestino, del estómago, me llegó y me lastimó toda la garganta. Era tanto que el tragarse la saliva era insoportable. Entonces yo tenía una toallita y me limpiaba porque cada trago de saliva eran clavos. Muchos de los que hoy me están sintonizando y alguien en particular que me saludó, perdonen que no los puedo saludar a todos ahora, pero mi visión 2020 me está fallando, pero yo sé que quienes los he visto que me están conectando, se están conectando y un saludo para todos. Para todos un saludo. Gracias porque muchos de ustedes son fieles con nosotros con el programa. Pues entonces, ¿qué es lo que pasó? Me llegó a la garganta, me lastimó tanto. Les decía de una amiga que estaba sintonizando con nosotros, ella tiene un problema, le daba mucho problema bronquial, como asma bronquial, y se trataba esteroides y todo. ¿Y cuál en realidad era su problema? Un reflujo gastroesofágico que le daba secreción para dentro de los bronquios y eso le ocasionaba que su asma bronquial fuera tan repetitiva, crisis tras crisis tras crisis. Vuelvo a mi historia para que de ahí veamos cómo funciona esto. Entonces me dio esa crisis, la garganta era insoportable, las heridas, no podía ni tragar ni la saliva. Cada trago de saliva era, pero aquello, un clavo, un clavo, un clavo. Ya le digo, no comí durante creo que 15 días. La única forma en la que podía dormir era sentado en una butaca y me agarraba la cabeza porque nomás mi cabeza se hacía así y el reflujo se venía. Increíble. ¿Qué es lo que pasaba? Que esa válvula se había perdido completamente la presión y entonces el líquido gástrico subía y me estaba lastimando eso. Me atendió el doctor Julio Murray Saca, él ha tenido mucho éxito con una terapia que hace, claro, no cura porque si uno no pone de su parte, y yo soy la viva muestra de eso, a mí me hizo él una cirugía en la que metió la cámara, en la punta de la cámara que se llama endoscopio, tiene una cosa que se llama argón plasma. Entonces empieza a quemar el esófago, literal, quema el esófago. El esófago es una tubería que bien es cierto no es una tubería rígida, no que es un músculo. Por eso es que permite que baje la comida. Entonces lo que hizo, quemar el esófago, y cuando el esófago se estrechó, cuando se sanó, que eso es cuestión de que 2, 3 días, el esófago queda más estrecho y eso no permite que el acidez, que el ácido gástrico llegue para allá. Mire, increíblemente, a los 2, 3 días, bueno, es más, ese día yo ya pude dormir con eso que me hizo el doctor. Pero ya le digo, me llevó una crisis horrible. Probablemente alguno de ustedes, y ojalá que eso no les haya pasado, pero puede llegar a eso. Muchos
andamos padeciendo de ronqueras por la mañana, como la garganta, y van a consultar donde el médico y el médico les pone una inyección de penicilina benzatínica, les pone amoxicilina, les deja una cantidad de medicamentos pensando que su problema es de garganta. ¿Por qué? Y hay pacientes que, miren, yo he tenido pacientes cuando les he dicho, su problema es un reflujo gastroesofágico. Cuando me cuentan toda esa historia, su problema es un reflujo gastroesofágico. Pero doctor, si hasta moco me da, claro, los que hemos padecido de reflujo gastroesofágico sabemos que eso produce toda esta lesión y la quemada que da en la garganta, lastima las vías respiratorias y usted va a tener mucosidad, va a tener secreción, va a sentir, o sea, todo eso sucede, todo eso sucede. Ese es el famoso reflujo gastroesofágico, producto de que ha habido, que esa válvula no ha podido sellarse como debería y el ácido está fluyendo libremente. Cuando uno tiene esas características y como médico logra identificar, hay una forma fácil de ver, y eso me lo dijo el doctor Murray Saca y yo lo puse en práctica y era pero categórico. Era increíble cuando uno, en mi caso yo atendía pacientes de esa forma y me decían, mire, tengo una tos de 15 días y no se me quita. Y cuando uno viene y pregunta sobre estilos de vida y son honestos y le dicen, sí, lo que pasa es que pues he tomado mucho, que he comido mucho, que esto y otro, estoy pasando por una situación estresante grave, etcétera. Y uno como médico junta todas esas situaciones, uno puede llegar a hacer un buen diagnóstico. Porque el paciente tiene que abordarlo uno para saber entonces en el medio donde está, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus hábitos antes de venir y examinar. Cuando hacía eso y luego me iba al examen físico era algo categórico. Y eso, como les digo, mi respeto al maestro Julio Murray Saca me lo enseñó y me dijo, una forma de cómo se hace el diagnóstico diferencial entre un problema de garganta infeccioso y un problema de reflujo gastroesofágico es que veas la úvula. La úvula es la campanita. Ustedes pueden tener la infección más severa del mundo en la garganta, pero su úvula o campanita no se lastima, no debería de lastimarse. En el reflujo gastroesofágico, el médico puede observar, incluso, bueno, ustedes no siendo médicos y si ustedes conocen un familiar o algo y que tiene eso y ustedes le ven la campanita está grande, está gruesa, está brillosa porque está inflamada y la única enfermedad que produce inflamación de la campanita o la úvula es el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué se inflama? Porque el ácido está llegando hasta la campanita. Una forma tan sencilla de hacer un diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Miren, es increíble la cantidad de gente que padecemos de eso. Lo que sucede es que, como les digo, lastimosamente, bueno, no lastimosamente, pero probablemente muchos colegas no han sufrido de lo que yo sufrí y no han tenido esa experiencia en carne propia para poder abordar a sus pacientes de esa manera. Entonces muchas veces nos vamos, les vemos la garganta y dice, mire, tengo tos, me sale moco, tengo esto, lo otro, ya, pues una penicilina, es una faringitis, y el paciente toma sus medicamentos, pasa 2, 3 días y no mejora, 4 días, una semana y no mejora. Ahí es el momento para considerar la posibilidad de lo que está padeciendo usted, un reflujo gastroesofágico, como le digo, más común de lo que se imaginan. En mi práctica médica tuve la oportunidad, tanto en la emergencia como en mi práctica privada, de hacer muchos diagnósticos de reflujo gastroesofágico. Eh, los amigos especialistas, mi amigo el doctor Arturo Canales, también él es otorrinolaringólogo y muchos problemas que a él le llegan de la garganta, que tal vez el paciente por sí solo llega o referido por un médico general, termina siendo problemas de reflujo gastroesofágico. Increíblemente incómodo, incómodo. Esta cosa puede no quedar así. Es estar lastima y lastima y lastima el esófago. Si uno no se cuida, pues termina entonces con lesiones severas del esófago y ya vienen otras complicaciones que pues mejor ni se las digo, pero sí es importante que sepan que no se puede quedar ahí. Póngale cuidado entonces a las situaciones que pueden producir alteraciones en todo el sistema gastrointestinal. He tocado el reflujo gastrointestinal porque considero que muchos de los problemas gástricos tienen una repercusión bastante en este sentido de los malos hábitos que tenemos nosotros para comer. Y digo tenemos porque yo me pongo en la lista.
que cuesta quitarnos el café, cuesta bastante, que cuesta quitarnos la soda, cuesta bastante. Cuando nosotros abordamos a los pacientes con un problema gástrico, quizás una de la piedra angular no es el medicamento, sino es la dieta que debe de seguir, pero conscientes estamos ante qué tipo de pacientes tenemos. Conocemos bien a nuestros pacientes y sabemos que muchos de ellos, cuando en la práctica privada, no van a seguir las consideraciones médicas que se le da o las indicaciones médicas. Entonces vamos ahí a ocupar medicamentos que sean adecuados según para la enfermedad. El médico tiene que tener la pericia para saber si el problema es una gastritis, es una colitis, es una pancreatitis, es una colecistitis. Todas las itis es como un apellido que se le pone al órgano cuando éste está inflamado. Los problemas graves, largos, Lucy nos está comentando ahí sobre una situación que tiene de un problema de las madrugadas. Obviamente, este es un problema gástrico que tiene que venirse y tratarse, pero en primer lugar saber, o sea, ponernos, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Doctor, pero no tomo café, no tomo esto, no tomo lo otro, ajá, pero estamos en una situación estresante severa, eso casi puede ser de que se trate de un problema de una gastritis. Doctor, mire, yo pues no tengo problema de cosa, pero como grasa y viene el dolor, puede ser una colecistitis. Doctor, es que lo que pasa es que ya llevo 8 días en zumba y pues ya me empieza, pues eso puede ser una mezcla de una colitis, gastritis y hasta una pancreatitis. Entonces, por eso es importante de que el médico tiene que abordar de manera integral los problemas de salud del paciente. Y una de las cosas, Lucy en su caso sí tiene que valorarse eso porque habría que ver también si no es un problema estresante severo que tenga o algún otro tipo, pero si el problema persiste sí es necesario que lo consulte para que identifiquen cuál es la causa. Entonces, los factores que nos llevan a todo esto, si ustedes ven, son factores externos. Sin embargo, se le ha dado mucho auge, y ese es un criterio pero muy personal y por favor no lo vayan a tomar a mal, pero un criterio muy personal porque ahora incluso en la literatura dice que en la gran mayoría de los pacientes con problemas gástricos les han encontrado una bacteria que se llama Helicobacter pylori. Miren, a mis profesores de medicina y la forma como aprendimos de muchos de la época mía, aprendimos, como les cuento, de forma clínica. Claro, no teníamos eso. Ahora resulta que hay pruebas en la sangre y le dicen, tiene Helicobacter pylori. Yo he tenido muchos pacientes en los cuales han ido a pasar consulta. El colega viene y le dice, usted tiene Helicobacter pylori. Y ella dice, y le persiste el Helicobacter pylori. Y dice, mire, ya me tomé la medicina para el Helicobacter pylori, que son unas dosis bastante fuertes de antibióticos. Mi hermana tomó ese medicamento y pues terminó con un problema gástrico severo porque es una dosis grande. Y el Helicobacter pylori continúa. Pero ese es un criterio, como les digo, bien personal, un criterio médico personal. Puede que tenga algo que ver la Helicobacter pylori, pero hay muchos pacientes que están sin sintomatología grave y le aparece el Helicobacter pylori. Entonces, más que eso, yo considero que son los factores que producen los problemas de gastritis. Llámese comida, llámese estrés, llámese malos hábitos alimenticios, llámese lo que quiera llamarse, pero que nos producen alteraciones de ese equilibrio normal que debemos de tener en el sistema digestivo. De esa forma es como esas alteraciones, desde el momento que masticamos, desde el momento que tragamos, desde el momento que hacemos la digestión, ¿por qué descreen ustedes que cuando vamos a la playa nos dice no se bañen hasta después de 2 horas? No, pero aquí comemos y nos vamos a meter, precisamente porque ese es el proceso de la digestión. Y luego viene y el pacientito se va y se mete a la piscina y andaba con sus tragos. Ya se imaginarán lo que pasó, porque el sistema humano funciona de esa manera. Nosotros somos una serie de órganos que están conectados entre sí. Increíblemente, yo les decía aquel día, todo está funcionando de alguna manera. Y la forma del combustible, cómo nos llega a nosotros a través de lo que comemos. Y depende de lo que comemos, cómo lo comemos, a la hora que lo comemos y en las cantidades en lo que lo comemos, es como vamos a tener ese equilibrio. Los que engordamos, ¿por qué engordamos? Doctor, pero si mire, yo si como así
poquito, una tortilla tostada y queso, y bien gorditos o gorditas. Y entonces, ¿de dónde será eso? Doctor, pero si es que café tomo, pero muy poco. Sí, pero lo ideal fuera que no tomara si ya tenía un problema de esto. Y así sucesivamente se pueden ir presentando problemas en todo lo que vamos bajando por el sistema gastrointestinal. La colitis que les mencionaba yo, una de la gran cantidad de pacientes que consultan por colitis vienen siendo un problema de colitis nerviosa. Otra gran cantidad son por problemas gástricos que repercuten en el colon. Si ustedes recordarán ahorita que les estaba yo comentando sobre las funciones del colon, ¿cuál era? Absorber el agua. No tiene la capacidad de digerir ningún tipo de alimento. Los que padecemos de colitis, si comemos lechuga, si comemos rábano, si comemos cebolla, si comemos frijoles enteros que llevan las cáscaras, si comemos maíz, digamos maíz en elote, o sea, ¿por qué? Porque esas cáscaras o la granza, digámoslo así, llega hasta el colon y el colon no tiene la capacidad. Entonces, ¿qué sucede? El colon se inflama. Increíblemente, muchos pacientes que padecen de colitis tienen estómagos bien abultados, pero cuando uno los examina es puro aire, porque el intestino está inflamado. Cosas tan sencillas que nos explicaron a nosotros nuestros maestros en medicina. Una colitis, le vamos a hacer una ultrasonografía. No, no es necesario. Con una buena pregunta que se le haga al paciente y algunas cosas que pueden parecer, digamos la palabra repugnante, pero no lo son porque son parte del quehacer médico. La consistencia de las heces. Esa respuesta le puede dar al médico, pero categóricamente un diagnóstico adecuado. Fíjense, los libros lo dicen, heces en cinta. ¿Qué significa? Son heces delgaditas. Pero doctor, ¿y qué tiene que ver unas heces delgaditas con una colitis? Se recordarán los que le decía, el intestino grueso, colon, tiene la función de absorber el agua y darle la forma que nosotros ya conocemos a las heces. Pero ¿qué sucede? Cuando el colon está inflamado, no tiene la capacidad de hacer la función de absorción completa del agua y de darle forma a las heces, entonces las heces salen delgaditas. Disculpe, señora, y usted o señor, ¿usted no se ha fijado si las heces salen delgaditas? Sí, doctor, ya casi se hace un diagnóstico de eso. Ahora, lo que ocasiona la colitis es lo que entonces se debe de tratar. Si el problema es nervioso, pues eso va a ser un poco más difícil. Si el problema es digestivo y se puede controlar, pues mucho que mejor. Ahora bien, hay una conducta inadecuada del paciente cuando viene y consulta donde el médico. Va el médico, le dice el médico, tiene una colitis severa, le pone una inyección, mejora, le dejó unas pastillas por 5 días. A los 5 días regresa y doctora, a mí el dolor no se me quita. Ajá, pero hizo dieta, dejó de tomar café, ha comido chile y ahí vamos otra vez con las preguntas y dicen, pero ¿y la medicina entonces? No, la medicina no la va a curar de una colitis. La medicina lo único que va a hacer es bajarle todos los síntomas, mejorarle su estado, pero el éxito de su tratamiento no va a ser los medicamentos, porque no puede estar tomando de por vida simeticona, buscapina y todas esas cosas, no, es dieta y eso es lo que más nos cuesta. Doctor, entonces la colitis jamás se me va a curar, pues si no hace dieta, no. Paciente con dietas estrictas, digo dietas, o sea, siendo categórico en lo que no debe consumir, notan pero muy buena mejoría. Ahora, el intestino grueso tiene múltiples, pueden tener pólipos que rompen y sangran, pueden tener problemas cancerígenos que no vamos a tocar ese tema ahorita, y si seguimos más para allá, para abajo, llegamos al ano donde también tienen unas alteraciones. Hay pacientitos que padecen de problemas de hemorroides y tienen sus consecuencias. Pacientes que tienen problemas de estreñimientos por la presión que se hace al momento de ir al baño, hace de que las venas se alteren y esas venas, porque las hemorroides no son más que unas venas varicosas en la zona del perianal, alrededor del ano. Esos pacientitos sufren de eso. Ajá, ¿cómo va a ir encaminado el tratamiento? Que no consuma alimentos o cosas que le pueden dar estreñimiento, que consuma abundante agua, incluso puede llegar a ser operable. Algunos tratamientos alternativos para la hemorroides han sido cremas antihemorroidales,
pastillas para bajar la inflamación, pero al final de cuentas, y si esto persiste, puede tener necesidad de terminar en una cirugía. Todo lo que es el tracto gastrointestinal, desde que empieza por la boca hasta que llega hasta el ano, puede tener alteraciones, y de hecho las hay, pero muchas de ellas tienen que ver con el estilo de vida que nosotros tenemos en cuanto a la alimentación que nosotros llevamos. Una de las moralejas principales, pues que ahora pretendo yo que quede en su mente y que ustedes puedan compartirlo, es el hecho de que el sistema gastrointestinal va a reaccionar a razón de lo que nosotros le podamos dar. Muchos, en caso particular, mire, es que en el caso mío, por ejemplo, yo tengo intolerancia a la lactosa. Yo sé que no puedo consumir leche, pero antes nos disfrutábamos nosotros aquella leche de vaca que nos daban y con tortilla tostada y sal. No me hacía daño, pero por lo mismo de las situaciones que le hemos dado a nuestro organismo, cosas que no deberíamos darle o en las cantidades que no deberíamos darle, entonces venimos y nos hemos trastornado todo el sistema. Ahora habrán enfermedades que aparecen de una mala suerte y nos llegaron, pero ese es otro cuento. Pero en realidad nosotros debemos de saber que las enfermedades gastrointestinales, gastritis, colitis, ahora incluyendo los cálculos en la vesícula, no aparecen de la nada. Los malos hábitos alimenticios nos producen eso. Las pancreatitis por sí sola es difícil que dé, a no ser que se trate de un problema de un traumático o un problema infeccioso y así sucesivamente. Con la reseña que yo les he hecho del sistema gastrointestinal, que es una reseña muy así somera y todo, pero es para que se vayan haciendo la idea de ustedes de que cuando ustedes presenten un síntoma, un dolor en la boca, el estómago o algo, y ustedes vayan pensando en que la posibilidad de lo que pudiera ser, y puede ser que muchos de ustedes ya lo sepan. Y la otra que les decía yo del famoso reflujo gastroesofágico, que es una enfermedad mucho, mucho más común de lo que ustedes imaginan. Lo que repito, muchos de los colegas pues no han tenido la experiencia en carne propia, pues no es que quiera yo vanagloriarme, pero yo lo viví. Entonces para mis pacientes yo puedo identificar perfectamente un paciente que tiene un problema, porque muchos pacientes tratados como alergias, como infecciones, les mandan cultivos de la garganta y el problema es tan sencillo de identificar. Como le digo, pues yo lo viví en carne propia. Entonces la recomendación general es que si usted está padeciendo de alguno de estos problemas, ardor en la boca, el estómago, la garganta ronca por las mañanas, problemas de diarrea, colitis, etcétera, va identificando en primer lugar usted qué son las cosas que no está haciendo bien. Cuando usted esas cosas que no está haciendo bien o que está consumiendo más de lo debido, usted mejora y persiste el problema, entonces consulte. Porque sí, la verdad es que en las manos de nosotros está que un sistema gastrointestinal funcione bien. Ahora, si tenemos años de estar con eso, obviamente la recuperación no va a ser con que, doctor, pero el fin de semana no tomé café y el lunes queremos estar sanos. No, no funciona de esa manera. Se nos ha ido la hora volando, probablemente se nos han quedado algunos temas. Quiero invitarlos, ya sea para que ustedes lo hagan a través de mi persona o a través de la página de Vive, Apoyo para el Duelo, que nos hagan sus peticiones. Mire, yo no soy especialista en muchas de las cosas. Yo estudié, mi especialidad fue medicina familiar y he tenido la oportunidad de sí, conocer de mujeres embarazadas, conocer de niños, conocer de cirugía, que fue lo que más me apasionó a mí, y conocer de muchas cosas. Probablemente yo no venga aquí con una especialidad y darles, pero sí los consejos que necesarios que ustedes vayan necesitando sobre alguna patología en particular, pues el programa tiene ginecólogos, tiene muchos especialistas que pueden ayudarnos en eso, pero si sus inquietudes son de esta manera, de lo vivido allá en el terreno, pues yo encantado de poder ayudarles, repito, a través de la página Vive Duelo, Apoyo en el Duelo, nos hacen saber o a través de mi persona y con gusto preparamos los temas que puedan venir. Para el siguiente para la siguiente semana les vamos a hacer llegar la invitación, pero queremos
abordar la parte aquella de todas aquellas enfermedades, o sea, tal vez no enfermedades, no, que es una palabra que se la voy a adelantar, se llama somatización. ¿Qué es la somatización? Es aquel pacientito en que está escuchando allá que dice, no, pues si el fulano le dolía la cabeza y está escuchando y dice, eso creo que es lo que yo tengo, doctor. O sea, de aquello que se nos pegó todo lo que escuchamos. Oyeron que en la radio estaban diciendo que el COVID andaba cerca y no tendré COVID yo. Algo parecido a eso, pero le voy a contar muchas de las historias que durante mi carrera yo viví y que increíblemente son producto de aquello de que la mente nos llevó hasta donde nosotros se lo permitimos. Ya me pasé un minuto. Para mí ha sido, pero como siempre, un placer poder dirigirme a ustedes. Espero que este horario sea más conveniente, pero agradecemos a aquellas 7,000 personas que el video anterior lo han reproducido y lo que han compartido. Espero de que logremos parte del objetivo que nosotros queremos. Para el programa Duelo, el programa Vive, Apoyo en el Duelo, para la licenciada Ceci González, para Antonieta Luchi, para mi persona, Daniel Giovanni Hernández, ha sido un placer acompañarlos esta noche. Esperamos de sus comentarios y no me queda más que agradecerles por su fiel sintonía a nuestro programa y que Dios me los bendiga y que Dios me los cuide. Una cosa nada más para cerrar esto, una reflexión que yo traía era que si ustedes están viendo, nosotros aquí en Estados Unidos estamos viviendo una situación por la muerte de un hermano afroamericano y en El Salvador estamos viviendo una situación por las tormentas, como que se nos ha olvidado lo que nos está ocasionando el COVID. Ojo, no nos descuidemos de eso porque también eso nos está afectando. Que el Señor me los guarde, me los cuide. Espero pues verlos la siguiente semana. Si tienen algún comentario al respecto o algo más en los que les podamos ayudar, pues para mí sigue siendo un placer. Nuevamente, que tengan muy buenas noches y que Dios me los bendiga.